Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, de Nuestra Señora de las Mercedes, la Catedral Primada en Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, allí mismo, de San Francisco de Asís, nuestro hermano, San Marcos Evangelista, por citar algunos de los círculos de confianza de este su servidor, amigo y hermano, pero que tejiendo vida, todas las órdenes, franciscanos, benedictinos, agustinos, dominicos, y ahí es Laura Montoya, carmelitas descalzos, y en particular todos los seres en la advocación, por haber sido apóstoles, mártires y santos de nuestra Santa Iglesia tan perseguida por más de 2023 años, pero siempre por la misericordia de Dios con la humanidad, porque nos ha amado desde siempre, sigue viva, sigue activa y permanece viva hasta el fin de los tiempos, porque triunfó el bien vivir, la bienaventuranza, que es la bendición de Dios. Nos ha amado desde siempre, nos ama y nos amará siempre. Somos nosotros llamados a alabanza, gratitud y fortaleza en esa misión diaria de amar a nuestro Dios, amar a nuestro hermano y amar nuestra vida. Hoy en particular, sábado 29 de julio del año 2023, nuestra Santa Iglesia desde el año 2021 con su santidad el Papa Francisco ha querido que se conmemore la familia de Betania, Santa Marta, Santa María y San Lázaro, aunque en especial la fecha siempre ha sido para conmemorarla en la santidad propia de Santa Marta. Tenemos una relación de intimidad con Dios, cada uno. Es una relación única, inalienable, imprescriptible e indelegable en nadie, como ha de ser el juicio final a cada uno cara a cara con Jesús, respondiendo en el amor, como decía San Juan de la Cruz, al final de la tarde nos examinarán en el amor. Y ello en el juicio final para todos. Amorosamente acogemos con mucha felicidad la noticia que hace pública nuestro hermano Carlos Yepes, que venía siendo investigado aún por la misma Iglesia, por la justicia ordinaria y por la gente en la picota pública, acusándolo de falsos testimonios, con falsas pruebas y falsos profetas que no cumplen la misión acometida en el bautismo de ser profetas, declarar la verdad en Cristo y declarar cuando la verdad no ocurre, cuando la verdad no se acoge, cuando haciéndonos cómplices, sea por omisión, por dejar hacer a otros y por no hacer una oportuna reacción, permitimos que el falso, ese patán, el enemigo, el adversario, el opositor, triunfe. Pero malas noticias. Ha quedado absuelto de toda investigación nuestro hermano Carlos Yepes. Y amorosamente, en muchos hermanos sacerdotes, como él mismo lo dice en su testimonio en el canal de Amén Comunicaciones,
falsamente acusados, aunque también se reconoce, como en toda institución, en toda congregación humana, en toda asociación humana, hay intereses. Y está, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, la mala cizaña sembrando, el tentador, propuestas indecentes ante los ojos de Dios, como se meditaba ayer en los mandamientos, llevando al incumplimiento de los mandamientos o al cumplimiento de ellos en una doble moral, como se dice, en una falsedad, una falsa caridad, en una falsa humildad, en una falsa bondad, pieles de corderos con corazones de lobos. San Francisco de Asís, en el libro de Rubén Darío, Los motivos del lobo. Hombres de mala levadura, como se meditaba la palabra en estos días con las parábolas mismas de Jesús. La cizaña, la levadura, el granito de mostaza, para hablar de la fe. La levadura para hablar de esa transformación, que es la oportunidad que nos da cada día el Señor, como dice la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Juan, con la resurrección, vivir en resurrección, vivir resucitado, con Cristo resucitado y resucitador, ser testimonios de ello. Y ese es el gozo, esa es la alegría, que ya no es la tristeza y el dolor de la cruz, aunque seguimos llevando la cruz. Esa no nos la quitará Dios nunca, siempre la hemos de tener. Es la vida la que nos va probando en la fe con esa cruz, pero sin estar comparando la cruz del otro. Somos únicos, asociados a cada cruz, como Cristo también en cruz se asoció a las cruces de todos. Venid a mí quienes estén cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Ese cansancio del pasado queda perdonado con las culpas, los pecados y las faltas humanas por Cristo Jesús, que pagó a precio de sangre, por amor que siempre nos ha amado Dios, desde antes de la creación, desde antes que naciéramos, desde antes de impregnarnos una impronta de vida y amor en esa historia que seguimos tejiendo. Y ese agobio del futuro, pues nos ha dicho siempre el Padre, si os amo más que a los animales, que a las plantas, ¿cómo no ha de faltarnos la providencia para todos los días, que es ese futuro? ¿Cuál agobio? Es un eterno presente, como dice el Salmo 34. Bendigo al Señor en todo momento. Sea el Espíritu Santo el que nos permita hacer la lectura, nos acompañe en este momento y siempre, y en especial ese Maestro interior, para darnos el discernimiento en la verdad, defender siempre la verdad. Tiene en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículos 7 y siguientes, el amor, señal de nuestra comunión con Dios. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio,
nuestros pecados quedarán perdonados. Queridos hermanos, a Dios nos ha amado así. Nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 34, en alabanza, bendiga al Señor en todo momento. Esa alabanza es de la bondad del Señor de David cuando se retiró de la presencia de Abimelech, ante quien había fingido sufrir un ataque de locura. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor, óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Bendiga al Señor en todo momento. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Bendigo al Señor en todo momento. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Bendigo al Señor en todo momento. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digas mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. Bendigo al Señor en todo momento. El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores.
El Señor está en contra de los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Bendigo al Señor en todo momento. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. Él le protege todos los huesos, ni uno solo se romperán. A los malvados los mata su propia maldad, los que odian al hombre honrado serán castigados, pero el Señor salva la vida a sus siervos, no serán castigados los que en Él confían. Bendigo al Señor en todo momento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, entre los versículos 19 y 27, Jesús, la resurrección y la vida. Al llegar Jesús, se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. La palabra de Dios es un éxtasis de amor, como mismo lo dice Jesús. La resurrección y la vida eterna, por anticipado en esta vida terrenal, mis seres amados. El Espíritu Santo inspiraba en su servidor, amigo y hermano, la gracia santificante del amor de Dios que nos ha amado desde siempre y replegado por la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, Santificador, Defensor del bien vivir, de la bienaventuranza, vinculante los tres. Esa Santísima Trinidad es la vida misma. Y en todo ser siendo Hijo de Dios, donde se escribe una historia de amor, ahí está en miles y millones de destellos una ligera percepción de lo que es el amor de Dios. Y nos hemos ocupado por amar a Dios. Nos hemos ocupado por descubrir el amor de Dios. Nos hemos ocupado por realmente trascender ese misterio de la Santísima Trinidad en el círculo del amor. Pues seres amados, cada gotita de divinidad que nos asiste como hijos de Dios
en toda la historia de la humanidad haya estado presente el bien vivir y la bienaventuranza, que es la bendición, que es el amor. Y no lo hemos visto por estar, como decía la palabra del Señor, tomando del profeta Isaías, porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen ni entienden, que es por la fe que entra allí. Si hay fe es creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Y para poder crear con Dios se requiere estar vivos, resucitados, activos. Dice Jesús en la palabra, quien tiene fe en Dios, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios, no morirá, aunque esté muerto en vida, como muchas veces estamos muertos, porque perdemos la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Entonces la mente se enceguece con los problemas, con las dificultades, con las ocupaciones antes de que ocurran, preocupaciones, las cosas, los hechos, las situaciones, y nos anteponemos al devenir. Todo tiene su tiempo, en los tiempos de Dios, como bien Jesús llega al cuarto día. 3 se consideraban para que un muerto ya se empezara a descomponer, y ha sido así en la práctica forense, o en las prácticas de higiene. Desde el mismo pueblo de Israel ya se tenía esa preconcepción médica o clínica o de salud pública, la asepsia de la higiene, del proceso de descomposición normal, aunque han habido casos excepcionales. Lo dirán seres amados que han hecho exorcismos y han liberado espíritus, que es otra cosa, demonios, y que han resucitado en gracia de Dios. Muchos santos que han recibido de Dios esa gracia, como San Pedro en su momento, que con Santiago y Juan hacían resurrección, hacían liberación de parálisis. Esa es otra forma de muerte, la parálisis mental, quedarse estupefacto, esperando que Dios haga el milagro, esperando ver el milagro afuera. Como decía Abelardo Cázares en la meditación de la palabra que se escuchaba en Gracia de Dios ahora. No es afuera, es adentro. Y ya el milagro está ahí, es la vida, pero si estamos vivos, toquémonos a ver, sintámonos, auscultemos, más que la mente, el corazón. En el pueblo de Israel, entender es comprender, es trascender el solo ver por los ojos físicos, el solo ver por el ojo de la mente, con una lógica, con un juicio, con un valor, no. Es con la misericordia, ponerse en la situación de nuestro ser amado. Ahí está el amor, invitando en esas obras de misericordia espiritual a un buen consejo, a una apertura espiritual para tratar de compenetrarse en esa situación, así no la haya vivido, a hacerla propia, así no la esté sintiendo ahora. Dígase de nuestros hermanos consagrados que en el momento de la confesión han de trasladarse a los hechos, a los acontecimientos, a las situaciones, para poder valorar en gracia del Espíritu Santo, con el discernimiento, como si fuese Jesús en espíritu y en verdad, que obra en persona Cristia en cada uno de ellos, para poderle dar un consejo, una voz de ánimo y poderle expresar con la verdad, sin lastimar, pero sin ser condescendiente, con el dolor, que a veces es una autoflagelación, es una victimación de la persona, es un autolastimarse para protegerse en ese negativismo, en ese negacionismo de los hechos y negacionismo de los otros. Muchas veces, queriendo tener la razón, hacemos de que el otro está equivocado y hacemos de que el otro es el pecador. Seres amados, dice ahí en la palabra, Jesús en el juicio final, lo tenía claro Marta, resucitará al final de los tiempos en el juicio, pero el juicio lo es Jesús, que ha sido perfecto, como lo dice en la carta de San Juan.
Dios nos envió a su Hijo para expiarnos de los pecados, las culpas y las faltas, murió en cruz, su sangre preciosa derramada en cruz con agua y sangre destilada para en esa infinita misericordia darnos la oportunidad hasta el último momento de vivir, que eso es liberarse del pecado. Pecado es muerte. Mentira, maldad y muerte son las estrategias del maligno, basadas en el miedo, decía Jesús Higueras, presbítero en algún momento. José Munilla también, es cruz y gloria. La cruz del Calvario, pero es la resurrección, la gloria de Cristo, y es la que hay que vivir, que es bien vivir, bienaventuranza, que es la bendición de Dios. Por lo tanto, al que hay que amar es a Dios. Amar al hermano que está allí, replegado en miles de millones de seres. Y sea ese el reto, sobre todo para los jóvenes que les gusta vivir de retos. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer el Espíritu Santo? ¿Quieres conocer al Padre Creador? En definitiva, ¿quieres conocer a Dios? Comprender a Dios, trascender a Dios. Malas noticias. Nunca lo vamos a lograr, por lo menos en la vida terrenal. Se habrá de ver como fruto del Espíritu Santo, del amor en esta vida terrenal. Pero sí hay una aproximación en la corrección fraterna que le hacía Jesús a Marta. Marta, Marta, que en algún momento le decía que vivía ocupada en los quehaceres del hogar, ahora le decía, ahora estás ocupada por la resucitación de tu hermano, cuando realmente no es la persona, no es la carne, no es vivir según la carne, no, es vivir según el Espíritu. Tu hermano está vivo en el corazón porque aún lo sientes, porque aún está ahí activo y te está moviendo recuerdos, te está moviendo pensamientos, te está moviendo ilusiones. Eso es lo que hay que rescatar del ser, lo que borra esa vivencia, esa experiencia de vida, ese vivir plenamente es quedarnos agobiados en el pasado y no entregarle eso a Jesús. Y angustiarnos por el futuro y no dejárselo al Padre Creador. Y decir que tenemos fe, pero no vivir en el Espíritu. Que vivir según el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo haga el discernimiento, que nos revele la sabiduría divina. Él es el maestro interior y conoce toda la historia de la creación, del principio de la vida y la muerte, de los principios del bien y del mal, del principio del que es nuestro cercano y quien es nuestro lejano. Él conoce todo. A Dios no se le escapa nada. Todo lo ha hecho perfecto. Y en ese Espíritu Santo está precisamente la impronta sobre el conocimiento humano. Es que en las situaciones cuando las vemos problemas, nos borramos, nos centramos en el problema, lo agrandamos, lo hacemos crecer y el problema está asociado al mal, a lo adverso, a la dificultad, que es la cruz. ¿Por qué hemos de renunciar a nuestra cruz? No, es tomar la cruz, dársela a Jesús, pero no para que Él haga, no, para que Él nos la ayude a llevar. La Virgencita con el Santo Rosario, la oración. Qué bonito toda esa comunidad acompañando a Lázaro, a Marta, a María, en su dolor, en su cruz, orando por ellos en intercesión. Algunos también, como faltarán las plañideras allá llorando para que las vean y llorar al muerto y todo eso que les pagan por hacer show. A Jesús no le gusta el show. Él no vino a buscar publicidad ni rating, sino que llama a cada quien en su intimidad para llevarla a su dignidad. Tú, mujer de Israel, mujeres desestimadas, mujeres muchas veces subvaloradas, sigue siendo en la historia de la humanidad. Por eso hay que llegar al profundo del ser, a lo íntimo, y ahí brota un destellito de amor. Ese destellito, miles y millones, si se logran articular, seres amados, se podrá comprender mucho más que es Dios, que es amor, porque son sinónimos.
pero para comprenderlo hay que vivirlo. No está en los libros, está en el libro del corazón, y ese libro lo escribe Dios, y esas páginas de la historia de la vida las conoce Jesús del pasado, por eso es el juez, uno no tiene que entorpecer ello. Y las hojas del futuro las conoce el Dios Padre Creador, Él habrá de estar allí, pero el Paráclito, que es el que garantice que esa obra, tu ser amado, tu obra, se siga llevando a cabo, Él sí te va a acompañar en cumplir los términos para que llegue a buen término. Eso es maravilloso. Nos ha inspirado mucho el Espíritu Santo esta mañana. Bendito sea el Señor, damos gracias, como dice el Salmo 34. Bendiga al Señor en todo momento. Sigan siendo bendecidos. Hasta pronto, muy agradecidos.